Imaginen al hombre que gobernó un país con puño de hierro durante décadas, que ordenó invasiones y llenó su palacio con oro. Un hombre con un culto a la personalidad que se creía intocable. Tras la invasión de 2003, ese hombre, Saddam Hussein, se convirtió en el fugitivo más buscado del planeta. Pasaron 8 meses de cacería con el ejército de Estados Unidos, rastreando cada centímetro de Irak. El 13 de diciembre de 2003, la búsqueda terminó. El todopoderoso dictador no fue encontrado en un búnker subterráneo de alta tecnología, sino escondido en el lugar más inverosímil y humillante. Así fue como la Operación Amanecer Rojo encontró a un hombre cuyo orgullo era tan grande como el minúsculo agujero que lo ocultaba. El fugitivo y el traidor. Después de la caída de Bagdad, en abril de 2003, Saddam desapareció. Se convirtió en una especie de leyenda urbana. Había una recompensa de $25 millones por su cabeza. La clave para encontrarlo no fue la tecnología, sino la vieja táctica humana, la inteligencia y la traición. La pista final llegó a través de Qais al-Muslit, su leal guardaespaldas. El equipo especial de la Fuerza de Tarea 121 utilizó la presión y los interrogatorios para obligar a al-Muslit a revelar que Saddam se escondía en una pequeña granja a las afueras de ad-Daur, su ciudad natal. El mensaje que hizo saltar la alarma en el cuartel general. Hemos encontrado al hombre de confianza de Saddam y él sabe dónde está. Operación Amanecer Rojo. El 13 de diciembre, la Operación Amanecer Rojo se puso en marcha. Cientos de soldados de la 4ª División de Infantería rodearon la granja. La granja era una choza humilde, muy diferente a los palacios dorados que Saddam había construido. Dentro, solo encontraron a un hombre mayor, cansado y con barba, El momento crucial llegó cuando un soldado notó algo extraño. Una alfombra vieja cubría una losa sospechosa en el suelo, sellada con espuma de poliestireno. Debajo había un agujero estrecho, de apenas 2 metros de profundidad. Con la ayuda de una granada de aturdimiento, los soldados gritaron, ¡Salga! De la oscuridad emergió el fugitivo más buscado del mundo, desaliñado, derrotado, pero vivo. El primer oficial en identificarlo simplemente dijo, «Señor, ¿es usted Saddam Hussein?» Él respondió, «Soy Saddam Hussein, el presidente de Irak, y estoy dispuesto a negociar». 3 curiosidades poco conocidas. Curiosidad. 1. El cigarro cubano y el maletín. Cuando registraron el agujero, encontraron varios objetos extraños. Uno de ellos era un maletín que contenía $750,000 en billetes de $100. Pero el objeto más revelador fue una caja de cigarros cubanos Cohiba. Aunque Saddam se había afeitado y parecía un granjero, la marca de sus cigarros de lujo era una firma de su identidad de dictador. Curiosidad 2. El dictador lector de poesía. Además del dinero y los cigarros, Saddam tenía consigo un ejemplar del Corán y varios cuadernos. Estos cuadernos contenían poemas que él había escrito durante su fuga. La ironía es que el hombre que había aterrorizado a una nación pasó sus últimos días de libertad escribiendo poesía y luchando por mantener su intelecto. Curiosidad 3. El examen dental humillante. Para confirmar sin lugar a dudas que se trataba de Saddam Hussein y no de uno de sus muchos dobles, se tomaron medidas extremas. Se extrajeron muestras de ADN, pero el método más rápido y humillante fue un examen dental. Un militar utilizó un depresor lingual para comparar sus empastes dentales con los registros de la inteligencia. Las imágenes de este examen, que se filtraron al público, fueron vistas como una profunda humillación. El dictador más temido del mundo, reducido a una simple identificación odontológica. El anuncio global. Al día siguiente, la noticia de la captura de Saddam conmocionó al mundo. El anuncio fue dado por Paul Bremer, el administrador civil de Estados Unidos, en Irak. El momento cumbre fue cuando Bremer declaró la famosa frase, «Ladies and gentlemen, we got him». Señoras y señores, lo tenemos. La reacción en Irak fue mixta.
alegría en las zonas chiitas y kurdas que sufrieron su tiranía, y furia en las áreas sunitas que aún lo apoyaban. La captura de Saddam marcó el final de una era, pero no el fin de la guerra. Conclusión reflexiva. La vida de Saddam Hussein terminó como un recordatorio del poder absoluto y la fragilidad del mismo. Un hombre que se veía a sí mismo como un nuevo Nabucodonosor terminó en un hoyo cavado a toda prisa. La Operación Amanecer Rojo no puso fin al conflicto en Irak, pero sí cerró el capítulo de uno de los dictadores más temidos del siglo XXI. El hombre que se creía un dios terminó como un fugitivo escondido. ¿Crees que la captura de Saddam hizo más bien o más mal a la estabilidad de Irak a largo plazo? Déjanos tu opinión en los comentarios.